En esta ocasión quiero compartir con ustedes una lección más de fe. Un tema que no es nuevo, siempre predicamos de la fe. De hecho, es un tema muy predicado, muy conocido, pero que no deja de ser necesario de compartir, de predicar, especialmente en nuestros días, después de ver cómo las cosas en el mundo son cada vez más difíciles. Nuestras almas claman por un mensaje de aliento, por un mensaje de esperanza, por un mensaje de fe. ¿Quién no recuerda aquella ocasión cuando, poco después de la transfiguración de Jesús, allá en Marcos 9:23, no tiene que ir ahí, se lo voy a mencionar parafraseado. En Marcos 9:23, de hecho usted tiene el pasaje ahí en la pantalla, los discípulos y los escribas estaban discutiendo por un caso donde ninguno de los 12 habían podido sanar a un muchacho con un espíritu sordo y mudo. El padre del niño empieza a relatar la terrible experiencia con su hijo a Jesús, y Jesús le ofrece, como siempre, palabras de esperanza. Si puedes creer, le dice Jesús, ahí está el llamado divino a la fe. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y al momento de haber dicho eso, Jesús sanó a este muchacho. Y el llamado es precisamente a tener fe. Y queremos hablar de la fe, pero queremos ir más allá del simple concepto de la fe. Llegar a alcanzar aquellos resultados propuestos y esperados por nuestro Dios desde el principio. Desde el principio. Y para esto tendríamos que citar el libro de los Hebreos, por ejemplo, Hebreos 11. Siempre que preguntamos ¿qué significa la fe? Es el primer pasaje que nos viene a la mente. ¿Cierto? Primer pasaje que nos viene a la mente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no lo digo porque no sea importante. Es sumamente importante este pasaje. Es un pasaje fundamental en el tema de la fe y para el tema de la fe. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el escritor de los Hebreos dedica todo el capítulo 11 para hablarnos acerca del testimonio de los antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Y dio testimonio, hasta el día de hoy da testimonio su fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios que iban a suceder cosas que no se veían, con temor preparó el arca, y con esa fe se destruye al mundo, con esa fe juzga al mundo. Fue hecho heredero de justicia por causa de su fe. Abel, Enoc, caminó con Dios, dice la Escritura, fue traspuesto, no vio muerte, pero cuando estaba vivo dio testimonio de fe. Abraham, otro ejemplo de fe, se le conoce como el padre de la fe. Abraham fue llamado por Dios y Abraham obedeció, eso es un acto de fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibe fuerza para poder concebir a su edad. Luego Abraham es probado por Dios para sacrificar a su hijo Isaac, y por fe Abraham, al ofrecer a su hijo Isaac, es justificado por Dios. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, a Esaú, respecto a cosas venideras. José, el soñador, también al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Llega Moisés, y Moisés es un hombre de fe. Deja Egipto por fe, no temiendo la ira del rey. Y Moisés tenía tanta fe que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Saben ustedes que por fe caen los muros de Jericó después de haberle dado 7 vueltas? Por fe, hermanos. Rahab la ramera, también una mujer que, a pesar de su condición, es una mujer que fue usada por Dios, por fe.
guarda a estos espías y ella no muere cuando van y conquistan la tierra, ni ella ni su familia. Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, ¿qué más digo? ¿Qué más digo? ¿Qué más podemos decir acerca del tema de la fe? Bueno, preguntarnos, ¿qué es fe? ¿Qué es fe, hermanos? La convicción y la certeza incondicional de que Dios existe. Entonces la fe es aquello que nos acerca a Dios, es aquello que nos conecta con Dios, nos conecta con lo invisible, nos conecta con lo espiritual, nos conecta con la eternidad. La fe lo hace posible en esta relación espiritual entre el hombre y Dios. Es la fe. Estamos aquí adorando a Dios por fe, ¿verdad, hermanos? Por fe. Una cosa que debemos tener en claro y debemos entender es que la fe no es humana. Aquí no estamos hablando de que el yo creo que, vamos más allá de eso. La fe es algo que viene de los cielos y viene a nosotros, y Dios la da al hombre que quiera recibir la fe. Y qué bueno que quiera recibir la fe, porque la fe tiene un propósito en ello. Ya viene con un propósito incluido. Dios tiene propósitos en la fe que cada uno de los que estamos aquí logremos alcanzar. Santiago explica mejor esto. Santiago capítulo 1, solamente un par de versículos voy a citar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que Dios prueba? ¿La fe? La fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces preguntamos, ¿qué es fe? La convicción y la certeza incondicional de que Dios existe. ¿Cómo valoramos nuestra fe? ¿Cómo valoramos nuestra fe? Porque la fe, hermanos, es tan importante, especialmente cuando vienen tiempos de prueba. Hemos estado pasando por tiempos de prueba a lo largo de toda esta temporada. Un año oscuro, del cual ya estamos saliendo, gracias a Dios. Hemos sido probados, hermano. Y somos probados de muchas maneras. Hay pruebas un poco más fáciles de llevar, hay pruebas difíciles, hay pruebas duras, hay pruebas más duras, más difíciles, pesadas, que tienen la capacidad y la facultad de tomar la fe y romperla, o al menos trata de romperla. Pero el proceso es difícil, ¿no? Imagínate, hermano, hermana, mantener una fe en lo invisible cuando la realidad visible nos golpea. Cuando el dolor empieza a tomar nuestro corazón y lo aprieta y nos hace llorar. Cuando la necesidad no es suplida. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos orando para que Dios me dé esto, para que Dios me dé lo otro, para que Dios supla, y pensamos, Dios no me contesta? Entonces empezamos a batallar y nuestra fe empieza a batallar también. La fe, hermanos, empieza a querer marchitarse, se seca, se estresa, se convulsiona. Quiere seguir viva, pero parece que está muriendo. Y luego la situación se compone y vuelve la fe a brotar, vuelve la fe a reverdecer y vuelve la fe a hacerse fuerte, porque es una de las facultades que tiene la fe y nos ayuda a estar fuertes en tiempos de prueba. Y aunque venga la prueba, porque puede venir la misma prueba otra vez, pero ya no nos va a afectar tanto. Ya no nos va a afectar tanto porque la fe se ha fortalecido, la fe se hizo aguantadora, la fe se hizo más paciente, la fe maduró, la fe creció y yo junto con ella. Entonces lo que quiere decir es que la fuerza de la fe es la que sostiene al hombre para caer o para no caer en la prueba. No necesariamente, porque siempre vamos a estar en prueba. En este momento estamos pasando por una prueba. Yo estoy seguro que tú, hermano, hermana, amigo que nos visitas, estás pasando por una prueba difícil. Y por eso estás aquí. Y gracias a Dios que estás aquí. La fe nos prepara, hermanos, para el momento de la prueba. Luego debo entender que el proceso es difícil. Nadie dijo que esto era fácil. Porque no se trata de solamente adquirir la fe y voy a vivir la vida
con una facilidad donde todo es ágil. No, hermanos, al contrario, porque somos de fe, porque tenemos fe, es necesario enfrentar situaciones que nos ayuden a demostrar de lo que en realidad nuestra fe está hecha. Amén. Sabiendo, dice Santiago 1, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí el consejo de Dios, hermanos, es que veamos la prueba o veamos las pruebas como motivos de gozo. Esto parece una locura, ¿no? Porque cuando hay pruebas siempre nos duele. Lloramos. Sufrimos por las pruebas. ¿En qué cabeza cabe pensar, cualquiera que nos oiga del mundo que no conoce a Dios, que estemos diciendo que la prueba debemos verla como motivos de gozo? Va a decir, estos están locos. Yo prefiero que me digan que estoy loco, pero salvo. ¿Verdad, hermanos? Porque llegar a una conclusión de esta naturaleza, para eso tengo que borrar de mi mente y volver a escribir, porque generalmente las pruebas duelen, las circunstancias difíciles son penosas, nos entristecen, nos hacen llorar, nos hacen batallar. Esa es la información que aquí, en este sistema intelectual y emocional y aún espiritual, hemos estado acostumbrados a vivir, a experimentar cada día a través de los años. Siempre es una verdad de nuestra mente. Llega la prueba, tiende a llorar. Ahora en el cristianismo, en esa relación que tenemos con el Dios vivo y verdadero, necesitamos volver a borrar aquello y escribir. Escribir. Hallarse en diversas pruebas puede producir gozo. Hallarse en diversas pruebas puede producir gozo. Repítalo conmigo. Hallarse en diversas pruebas puede producir gozo. Y es que Dios es así. Así es nuestro Dios. Él quiere que nosotros veamos las pruebas como algo positivo en nuestras vidas. Pero esto no acaba ahí, hermanos, porque la Escritura nos dice de otro paso que hay que lograr. Otra perspectiva, Pedro el apóstol dice en la primera de Pedro, capítulo 1, solamente voy a citar 3 versículos, del verso 7 en adelante, dice: para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que Dios prueba? La fe. Mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, noten ustedes el aspecto de la fe en diferentes conjugaciones: fe, creer, fe, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Jesús resucita, Tomás no está seguro, le dice: hasta que no ponga yo mi dedo en su costado, en sus manos, voy a creer. Dice el verso 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En la vida del apóstol Pedro ya se había obrado esa maravilla. Él tuvo que pasar por un proceso difícil para lograr la fe de la cual ahora está predicando. Él puede entender exactamente la idea que presenta el Señor en materia de fe. Y él, cuando escribe la epístola a los hermanos de la dispersión, cuando él está escribiendo la epístola, está escribiendo en una situación real, difícil del pueblo. En ese momento no hay nada agradable para el pueblo, y luego empieza a brincar a la glorificación al Señor. El verso 3 habla de la glorificación que da Pedro al Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Luego nos dice que la dinámica que ha motivado estas palabras es la gran misericordia de Dios. Y es que no debemos olvidar eso. Por un lado, nosotros como cristianos que hemos recibido la fe, también recibimos la misericordia de Dios. Nuestra fe es para enfrentar las circunstancias difíciles, pero la misericordia de Dios siempre se hace patente en nuestra vida. Siempre está ahí la misericordia del Señor. La idea es dejar que Dios nos sumerja en ese universo de misericordia que Él ofrece a los hijos, a sus hijos, por supuesto. Y la exhortación que se hace en Hebreos, la enseñanza que ofrece Pedro, la denuncia que hace Santiago cuando dice pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda, yo quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿alguna vez has dudado en tu fe? ¿Has dudado de tu fe?
¿Has dudado del poder de Dios? ¿Has dudado que Dios existe? Hay duda porque no hay fe. No se recibe porque se pide mal, y estar mal es ser de doble ánimo. Ese es el problema. Doble ánimo es cuando en un momento nos animamos a estar con Dios porque todo va bien, y luego cuando las cosas van mal nos desanimamos para estar sin Dios. Eso es tener doble ánimo. Doble ánimo es tener dos almas. Doble ánimo es ahorita decir que sí, mañana no. Doble ánimo es el que promete y no cumple. ¿Alguna vez te ha pasado, hermano? No le digo que levante su mano porque yo tendría que levantar hasta los pies. Doble ánimo es el inconstante que hoy está aquí, mañana no. O mañana quizás lo vamos a extrañar. Doble ánimo es ser tomado por el viento y es dejar que nos lleve de aquí para allá, de allá para acá y nos traiga para todos lados a su antojo. Doble ánimo es que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Doble ánimo es el águila que se aferra a la idea de querer ser gallina. Eso es doble ánimo, hermano. No les platiqué la historia había una iglesia de patos. No había gente, eran puros patos, hermano. Y se para el predicador, y el predicador era un pato, exactamente. Entonces los patos se saludaban y en vez de decir Dios te bendiga, pues decían cuac, cuac, porque es lo que dice el pato. Ahí se comunicaban. Entonces el predicador empieza con una lección poderosa y empieza a decirles: hermanos patos, Dios nos ha dado alas para volar, para poder elevar altos vientos, altos los cielos, decía, y luego poder ir con el viento, contra el viento. El Señor nos ha dado la bendición de tener estas alas, que podemos elevarnos y podemos disfrutar la naturaleza del Señor, la naturaleza del Creador, para que tú puedas ver esos paisajes hermosos y todos los patos poniendo mucha atención, así como usted está poniendo atención a este día. Yo les exhorto en el nombre del Señor que al salir de este lugar emprendamos nuestro vuelo y vayamos volando, nos elevemos en los cielos y luego disfrutemos esa grandeza, esa riqueza. Ese es el mensaje para ustedes, hermanos patos. Que Dios les bendiga. Se acabó el servicio y todos salieron caminando. Es el predicador pato más frustrado que he visto. Eso es doble ánimo. Eso es doble ánimo. Es la indecisión de querer ir al cielo o de quedarnos sin el cielo y de ir a la condenación, aferrarme a la condenación y estar totalmente dispuesto a quemarme por las llamas del infierno. Y eso se oye hasta feo, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Porque el infierno es real, ¿no? Amén. Imaginen ustedes ser de doble ánimo y pasar por tiempos de prueba. No están preparados ni con la sabiduría de Dios, ni con la fe, ni con la sabiduría para enfrentar las circunstancias difíciles, ni con la capacidad de fe que Dios espera de nosotros. Esa fe que nos ayuda a realzar nuestras convicciones con respecto a Dios, a la vida, a los problemas, a la muerte. Y hay una cosa que hay que aclarar en la mente, hermanos, es que las pruebas siempre estarán allí. Siempre serás probado, de una forma u otra. Permítame ponerlo en general porque también me tengo que incluir yo. Siempre seremos probados. Dios no te prueba porque no te quiere. Dios prueba tu fe, porque Él está esperando a ver hasta dónde ha llegado tu fe. Las pruebas nos golpean, las pruebas nos hacen sufrir. Pero hay una cosa que la fe nos da, hermanos, y es que la fe nos da seguridad. ¿Amén? Amén. La fe nos da garantía, nos da firmeza. Dios siempre nos da lo necesario para poder salir adelante, triunfantes, en victoria, porque vamos de victoria en victoria, y así es, hermano. Pero hay que accionar nuestra fe. Esta fe es más que un dato, hermano. Es más que algo que memorizar. Porque podemos pasar el tiempo abriendo nuestra Biblia y subrayando los versículos que mencionan la palabra fe, pero si no la activamos, la fe es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, verso 14. La fe sin obras es muerta.
Cierta ocasión había unos misioneros, fueron a evangelizar en el área donde viven los mayas, allá al sur de México, Centroamérica, todo eso, allá en aquellos, ¿verdad?, años 90, por ahí. Y estos misioneros llevaban un guía, y el guía empezaba a mover, y usualmente cuando va uno misionero también le predican el evangelio al guía, también lo incluimos, vámonos, empieza a predicar el evangelio. Y ahí están los misioneros tratando de predicarle el evangelio al guía, y el guía nomás escuchaba, nomás asentaba la cabeza, pero se toparon con la dureza de entendimiento, la dureza de corazón, lo tenían bien confundido. Desde luego él se cerró totalmente, y empiezan a preguntarle: muy bien, entonces dígame usted cuál es la base de su fe. Es donde la fe se reta, se desafía. ¿Cuál es la base de tu fe?, le decían al guía. ¿Cuál es la base de tu razonamiento? Y su argumento fue: miren, nuestra creencia y nuestras convicciones es que nuestros ancestros y nuestros padres subían a aquella torre y al bajar se convertían en pumas, en jaguares. Oh, wow, qué interesante. Y el predicador, uno de los misioneros, le dice: mira, sabes que mi creencia, mi fe y mi convicción en Jesucristo es que Él me ofrece salvación, me ofrece conversión, me ofrece vida eterna. Y si tú comprendes la importancia de la fe, no como un dato, no como un concepto simplemente, sino la fe como una verdad espiritual. Tu fe es tan firme y tú tienes una fe tan fuerte que si te subes a esa torre, tú sabes que al bajar te vas a convertir en puma jaguar. Debes de saber que nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, no solamente profesamos nuestra fe en Jesucristo, tratamos de poner en acción nuestra fe y vivimos cada día en el Evangelio, y por eso predicamos, y por eso obedecemos, y por eso luchamos para seguir adelante. Entonces, si tu fe es tan fuerte en tus convicciones, en tus creencias, pues de la misma manera, ¿por qué no le pones acción a tu fe y te subes ahorita en esa torre y nos haces una demostración? Y nosotros aquí te vemos cómo te conviertes en puma o jaguar. Uno agarró jaula, otro agarró un leash para el caso de emboscada. O dijeron: pues vamos a guardar distancia para no va a ser que baje el jaguar todo hambriento, y entonces sí. Y la respuesta del hombre: dijo, es que los aires y la atmósfera no están bien. Es que los vientos y las corrientes fluviales soplan del lado contrario, y la temperatura de sensación no son los correctos. Y esto no se ha probado desde hace muchos años, y así trae excusa tras excusa tras excusa. Y le dijo uno de los misioneros: si tú no estás dispuesto a hacerlo, si tú no estás dispuesto a morir por lo que crees, entonces no lo crees. Si no estás dispuesto a demostrar tu fe, entonces no es fe, es una ideología. Es una ideología. Y tú sabes que si tú te paras en esa torre sin fe, vas a temblar, porque sabes que al bajar no vas a bajar como jaguar o puma, vas a bajar como guacamole. Este hombre no recibió el mensaje, cerró su corazón. Pablo decía, recuerdo al apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7, decía: porque por fe andamos, no por vista, por fe andamos. Podemos leer, podemos entender y hacer nuestras las verdades propuestas de esta escritura, y de esta manera vivirlas, experimentarlas. Es que ya es tiempo, hermano, hermana, iglesia del Señor, de que nuestra fe sea una fe de evidencia, una fe de ejemplo, una fe de testimonio, una fe de acción, una fe que actúa, una fe que está viva, porque no solamente nuestra fe está viva, también la esperanza debe de estar viva. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya es tiempo de hacer la diferencia en materia de la fe. Es fácil, hermano, decir que tengo fe, es fácil decir que creo, creer, cualquiera lo puede hacer, pero llevar la fe a la acción, hermano. De lo contrario, estaríamos entonces cayendo en el pecado del doble ánimo. Estoy hablando de verdades divinas que pueden ser alojadas en nuestro ser, verdades de Dios hechas
nuestras, personalizadas, y que vienen de los cielos para llegar hasta lo más profundo de nosotros y que lleven fruto. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el fruto de tu fe, hermano? Tú crees en Dios, muy bien, ¿cuál es el fruto de tu fe? Y estos frutos pueden convertirse en generadores de fe. ¿Saben ustedes cuál es uno de los generadores de fe? Es el cristianismo real, el cristianismo verdadero. Yo estoy hablando de generadores de fe, generadores que son generadores de verdadero poder. Pedro dice en 1 Pedro 1:5, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hablo de esa fe, hermano, que logra ser generador de tantas cosas, donde no hay lugar para la debilidad. Ay, hermano, es que estoy débil en la fe, es que estoy débil en esto, estoy débil en lo otro. Pablo decía lo mismo, estoy débil, tengo esta debilidad, he visto una revelación del Señor y tengo, para que no me exaltase sobremanera, se me puso un aguijón en la carne y es doloroso. Y le he pedido ya 3 veces, no le he pedido, he rogado al Señor 3 veces para que me lo quite. Y la única respuesta que he recibido del Señor es: bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces tu debilidad, hermano, mi debilidad tiene que ser usado para la gloria de Dios. Amén. Donde el desánimo no es permitido ya en la iglesia, porque nos hemos permitido el desánimo. Yo mismo he experimentado con esto. A veces llego a la casa y no vinieron los que querían que vinieran, no me pusieron atención a la prédica, no hubo un amén, hermano, me sentí desganado. ¿No le ha pasado? De repente va usted nomás, hasta parece que nada más es el alma que va y el cuerpo se quiso quedar en la casa. Yo estoy hablando de esa clase de fe donde el desánimo no es permitido, es pecado, hermano. Es pecado, donde la desilusión no existe. Ay, hermano, es que me desilusiona esa iglesia, me desilusionan esos hermanos. Claro, yo también me desilusiono de mí mismo, porque somos carne, somos humanos. Pero somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, somos hijos del Padre Celestial, somos la familia de la fe. Donde no se permite esto, hermano. No tengo que permitirme ni el desánimo ni la desilusión. Es más, la fe me ha llevado a niveles de espiritualidad tan altos, hermano, que pruebo la santidad de una manera extraordinaria, donde los vicios son vencidos todos en el nombre del Señor. Amén. Ya no hay de que, ay, hermano, me falta fe porque no puedo vencer el vicio. Entonces lo que te falta es accionar tu fe. Les decía la semana pasada, creo que ya tengo como unos 3 domingos predicándoles del evangelismo, y que vamos a predicar y que ir a ser discípulos. Me gustaría parar aquí y preguntarle, ¿ya evangelizó? ¿Ya predicó? ¿A cuántos trajo el día de hoy? Y esa es la idea, ¿no? Volvemos a Santiago, versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Esto que nos propone el Señor, a recibirlo, pues hay una condición: no se puede ser de 2 ánimos. No puedes ser un cristiano de doble ánimo. Y es tajante Dios en esto, ¿no? No sé si tú lo entiendes. Dios es tajante, esto es cosa seria, esto es de vida o muerte. Parece que aquí el obstáculo principal, hermano, en este pasaje es el verso 8, cuando dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí hay algo tremendo que aprender para todos los hombres. Dios nos da una lección sumamente poderosa, hermano, que tiene la capacidad inherente y completa para mostrarnos las maravillas de nuestro Dios. Y una maravillosa verdad aquí puede hacer la diferencia entre ser o no ser. Y a cada uno de nosotros, de cuando en cuando, nos encontramos en medio de la lucha. De hecho, nuestras luchas son diarias. Cada momento hay una lucha entre lo dicho por la Biblia y mi experiencia personal, entre lo que Dios dice y lo que yo hago, entre lo que Dios dice y lo que yo vivo. Quizás
No hemos logrado conjugar la una con la otra. Quizás somos aquellos que oramos, sí, oramos, pero oramos mecánicamente sin esperar recibir. Y vamos a orar para que Dios cambie la situación de mi vida, pero yo ya sé que esto ni le voy a echar ganas yo, ni le van a echar ganas aquí nadie. Somos aquellos quizá que oramos por el enfermo, pero estamos convencidos que se va a morir. Somos aquellos que pertenecemos a una congregación, pero no nos importa mucho ni el éxito, ni el desarrollo, ni la vida de esta. Si vengo bien, si no vengo, pues también. Si no me gusta, pues me voy a la otra. A la otra. Aquí por iglesias no paramos, aquí enfrente hay una. No me gusta. Hablo de ese cristianismo que no está comprometido, ese cristianismo frío, hermanos. Sin honor, sin el sentido de la lealtad hasta la muerte. ¿Acaso no hemos hecho un pacto con el Señor? De aquí hasta la vida eterna, Señor, estamos contigo, y de repente, ¿dónde quedó el hermano? ¿Quién se lo llevó? Ha de haber sido la pandemia. Como aquel hermano que le dijo, fue el predicador a visitar: ¿qué pasó, hermanito? Tú ya tienes mucho tiempo que no vienes a la iglesia. ¿Qué te hizo el Señor? No, si no fue el Señor, fue su señora. La iglesia del Señor, la esposa de Cristo. No se diga en nuestras vidas, queremos a veces aplicar el literalismo de la Biblia, no, pero el resultado siempre es pobre, siempre es escueto y frío. A eso se le llama doble ánimo, dos almas, tener dos realidades y no saber qué hacer con dos realidades. Y luego tratan a veces de conjugarlas, pero no saben cómo. Y luego quieren y dicen regirse por Dios, pero con sus vidas y con sus actitudes niegan a Dios. Yo espero que este no sea su caso, porque entonces estaríamos hablando de una terrible falta de fe. Y por eso el pecado, hermanos, por eso se tolera el pecado en la iglesia, por eso la dureza de corazón, por eso el desánimo, por eso las quejas, por eso los odios, por eso los chismes, por eso los menosprecios. Y esa es la cosa, hermanos, estamos aquí porque queremos agradar a Dios, amén. Queremos agradar al Señor. Estamos aquí porque queremos recibir de nuestro Dios bendición y una buena enseñanza. Nos gusta la idea de recibir el perdón de pecados. Nos gusta mucho la idea y nos satisface la idea de ir con Dios. Vamos a los cielos y dejamos de sufrir. Me encanta la idea de ir y vivir para siempre con el Señor, por toda la eternidad. Y nos convence la idea de recibir su herencia. Pero dice el escritor a los Hebreos: la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es una fe que me pone a trabajar. Según este verso, es aquello que puede vivir únicamente en el interior del hombre. Por eso dice la certeza de lo que se espera. Parece que esto pertenece al orden sentimental y es aquello que tiene la facultad de alojarse hasta lo más profundo del hombre. Crear una esperanza. Por eso cuando tú y yo, hermano, venimos a la iglesia y se predica la palabra, queremos crear una conciencia, queremos que esa palabra llegue a lo más profundo de tu ser para que pueda crear una esperanza, que la palabra tenga efecto. Por eso es importante que pongas atención. La convicción de lo que no se ve, y esto pertenece al orden mental, al orden intelectual del hombre, y es aquella parte del hombre en la cual se asientan por aceptación todas las verdades reveladas, entendidas, y es algo que corresponde a los hombres. Hay que razonar las cosas del Señor. Por la fe entendemos haber constituido el universo, dice Hebreos, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es la fe la que nos lleva hasta el mismo momento en que el universo fue creado. De ahí la certeza y la convicción. A menos que usted sea de los que dice que venimos de la evolución o venimos del chango, pero el Señor es el que ha creado todas las cosas, y estoy convencido de que el Padre, el Hijo y el Espíritu estuvieron en ese momento de la creación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice el verso 6 de Hebreos 11. El fin principal de nuestra existencia, hermanos, es glorificar a Dios con esa clase de fe viva. Yo quiero preguntarte hasta el día de hoy, este momento, ¿cómo está tu fe, hermano?
¿Qué has hecho con tu fe? ¿Ya la pusiste en acción? Porque de ahí, hermanos, vienen las acciones de mi vida: amar a Dios, servir a Dios con todo lo que yo soy, con todo lo que soy. Y la verdad que Dios propone es difícil, hermano. Es difícil, ¿verdad? Porque me reta, me desafía. Exige un cambio de vida. La palabra verdadera del Evangelio exige un cambio de vida. Difícil. No es fácil pararme aquí y decir, tienes que cambiar. Es difícil. Es difícil decirle al pecador desde aquí o desde allá, eres pecador y tienes que arrepentirte de tu pecado. Pero eso es lo que hace la palabra del Evangelio, la palabra del Señor, la palabra de verdad, la palabra de poder. Exige un cambio de vida. Y nos encanta escuchar la palabra, porque sabemos que siempre que venimos, Dios va a tener un mensaje muy poderoso que darnos, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? ¿No nos encanta la palabra? Sí, amén. Nomás cuando nos hablan de responsabilidad ya no, ¿verdad? Pero nos encanta la palabra. Como aquel hermano que se acercó a aquella ocasión y me dijo, ay hermano, qué predicación sota se aventó. Yo no le aventé nada. Dijo, ay hermano, mientras usted predicaba sentí un calorcito, mire. Sentí fuego, una pasión que me sacudió hasta los huesos, hermano. Lo que pasa es que lo que Dios quiere es que tú avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Eso es lo que Dios quiere. No hay calorcito. Pues ni que fuera un cerillito. La idea es, vienes, escuchas la palabra, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué es lo que aprendiste? Otro hermano se acerca y me dice, qué bueno que predicó esta prédica, porque aquí está una persona que quiero que lo escuche. No, la lección es para ti, hermano, es para mí. ¿Qué cambios vas a hacer hoy, hermano? ¿Te vas a esperar aquí hasta el domingo? ¿Qué cambios vas a hacer hoy, luego mañana, el lunes? ¿Qué cambios vas a hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado? Y luego venimos el domingo y volvemos otra vez a reforzarnos y a recargar las baterías y a alimentarnos de la palabra. Pero ¿cuáles son los cambios que tú vas a hacer en materia de fe? ¿Cuál es el efecto de la palabra en tu vida? ¿Qué cambios comienzas a experimentar tú? Que Dios logre verlos y que los demás también. ¿Qué eres, hermano? ¿Eres oidor olvidadizo o eres hacedor de la palabra? Ahora te sientas y ves a los hermanos con un gran amor. Te sientas, escuchas, crees en lo que Dios dice, la verdad. Es la palabra llena de poder que nos va cambiando, que nos va transformando, y al mismo tiempo yo voy también haciendo lo que Dios dice. Y la búsqueda de Dios, hermano, nos va sintonizando con Él, nos va haciendo sensibles a su presencia, a su voluntad. Y por eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Amén. Porque queremos que la presencia del Señor se manifieste. Dios quiere que comiences a buscarle, para que la búsqueda sea una búsqueda de fe, una búsqueda de acción, una búsqueda de amor. Dios espera que lo busquemos tanto que eventualmente, hermano, comencemos a entender lo que Él quiere decirnos. Empieza a cambiar hoy, hermano. Empieza a servir hoy. Hoy podemos cambiar. Esta semana tuviste una semana de trabajo difícil, hermano. Estás lidiando con gente difícil, y a veces el difícil eres tú también. Entonces hay que cambiar eso. Hay que cambiar eso. Hay que manifestar que Dios está dentro de nosotros y que la gente pueda ver el reflejo de Cristo, para que nos vea y diga, ¡wow! Ese es cristiano, esa es cristiana. Si es cierto eso del reino de Dios, es una realidad. Y eso nos pertenece a ti y a mí. Empieza hoy. Seguramente habrá alguien aquí que no está muy seguro de su condición en frente de Dios. ¿Qué es necesario hacer? Dijo Jesús, cree. Porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. ¿Cómo está tu fe?